Bueno, shalom a todos, Shavua Tov. Precisamente el tema de la oración es uno de los más importantes en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios. Y quizás sea uno de los preceptos más importantes de las Escrituras y el que más nos ayuda a crecer aferrados y adheridos a Dios. Uno encuentra a lo largo del Nuevo Testamento muchos psukim, muchos versículos donde se nos exhorta a orar como una mitzvah, y de hecho es una mitzvah que aparece de una forma muy sutil en la Torá, ¿sí? En la Parashá Ekev, en el libro de Devarim, Deuteronomio, Perek 10, Pasuk 20, está la mitzvah que dice, Yael servirás. Esta mitzvah este pasuk, este versículo es el que nos da la mitzvah, el precepto de servir a Hashem en oración. El Rambam, Rav Moshe ben Maimón, escribió lo siguiente: a pesar de que esta mitzvah de servir a Hashem es general, es decir, que implica toda la Torá, ya que el servicio divino, el servicio a Dios, implica cumplir todas las mitzvot de la Torá, en este precepto, y a él servirás, hay una encomienda particular que a través de ella nos encomendó Hashem a rezarle, a dirigirle a él oración o plegaria, a hacer tefilá a Dios. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria sobre el versículo, y lo servirán con todo su corazón. ¿Cuál es el servicio del corazón? La tefilá, la plegaria o la oración. La palabra tefilá, que podemos traducir como rezo, oración, plegaria, es difícil de traducir al castellano porque implica muchas cosas. Viene de un verbo reflexivo que es leitpalel. Al ser un verbo reflexivo, es como si uno dijera me oro o me rezo. Y la noción es que cuando uno habla con Dios, en definitiva, es uno el que está siendo beneficiado en ese diálogo con Dios. Es uno el que va a ser bendecido. Es más, la tefilá o la oración es un medio por medio del cual nos preparamos para convertirnos en recipientes aptos para el obrar de Dios en nuestras vidas. Tefilá también está relacionado con la palabra tofel, que quiere decir enmendar, ¿sí? Y especialmente la idea de enmendar un recipiente de arcilla. ¿Por qué la palabra tefilá está relacionada con este verbo, tofel, enmendar? Bueno, la idea es que se trata de, la oración es un acercamiento entre, una unión entre dos partes que en realidad forman parte de un todo, ¿sí? Estamos en una relación de pacto con Dios, entonces ya somos una unidad, una comunidad con Dios. Entonces, cuando uno hace tefilá, lo que está buscando hacer es reunirse a esa fuente de la cual uno proviene, que es Dios. Entonces la tefilá implica unión, o mejor dicho, reunión. Y hay dos tipos de tefilot, de rezos. Uno es el rezo espontáneo, con nuestras palabras, que normalmente lo llamamos hitbodedut, y también está el rezo o la tefilá más conocida, que es el rezo ya predeterminado, que lo hacemos generalmente con un sidur. De hecho, en la comunidad la mayoría de nosotros usamos un sidur que es Tefilat Hashem. Es el sidur oficial que usamos en la comunidad.
y nuestros rezos de Shabbat o los rezos que hacemos durante el día, en la semana, se basan en el contenido de ese Sidur, de los rezos que hay allí. Esa es la oración predeterminada. Pero también existe el rezo espontáneo con nuestras palabras, que es el Hitbodedut. Cuando volvimos de la cautividad de Babilonia, los más jóvenes de aquel contingente no sabían cómo rezar. Sus padres sí, estaban acostumbrados, porque eran de una generación que había conocido el templo y estaba acostumbrado a la vida antes de la destrucción del primer templo, a la vida religiosa, pero durante la cautividad los que crecieron en ese contexto habían olvidado muchas cosas o no habían tenido la oportunidad de aprender muchas cuestiones de la vida religiosa. Entonces el escriba Esdra, junto a sus colaboradores, los otros sofrim y sacerdotes, hicieron toda una reforma en el pueblo para que el pueblo pudiera vivir en los caminos de Dios. Y entre otras cosas, una de las medidas que tomó Esdras Hasofer fue la institución de 3 horarios para los rezos, 3 horarios fijos para los rezos del pueblo, los rezos comunitarios, y también todo lo que tiene que ver con la vida sinagogal, e incluso el Sidur tiene sus orígenes en algunas de las medidas que aplicó Esdra. ¿Cuáles son los 3 horarios, los 3 momentos del día en que como comunidad rezamos, ya sea estando en la sinagoga o cada uno en su casa o en el lugar donde esté? Bueno, son el rezo de Arvit, que es el rezo de la noche, Shacharit, que es el rezo de la mañana, y Minja, que es el rezo de la tarde. Es el que se hace después del mediodía, ¿sí? Eso es porque en esos horarios se ofrecían los sacrificios en el templo. A su vez, cada uno de los patriarcas se caracterizó por rezar en alguno de esos horarios. Abraham Avinu lo hacía a la mañana, Itzhak en la tarde, Jacob en la noche. Si ustedes ven el Sidur está compuesto mayormente de textos bíblicos, sobre todo de salmos, porque básicamente lo que estamos rezando son la palabra de Dios. Esdras Hasofer instituyó eso porque al no saber aquella generación cómo hablarle a Dios, fue necesario enseñarles a través de rezos ya predeterminados cómo hablarle a Dios. Por eso que el uso de los rezos, de la recitación de un texto ya armado, pero no cualquier texto, sino textos de la propia Torá, sean salmos o algún otro pasaje, estamos aprendiendo con la palabra de Dios a hablarle a Dios. En cierto modo, bueno, seguramente conocerán la historia están familiarizados la mayoría con la historia del sueño de Jacob, que tuvo cuando vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Una interpretación dice que esa escalera representa, entre otras cosas, la tefilá, el rezo, porque por medio de él subimos a los niveles espirituales más elevados y volvemos a bajar a tierra ya recargados. Es un poco esta idea del Hitpalel, como que al final nos beneficia a nosotras. Si bien hablamos a Dios, le rezamos a Dios, ese rezo repercute en nosotros. Hay varias cosas que podemos hablar de la oración, de su importancia. Yeshua, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, en el Perec 15, nos habla de cómo permanecer en Él, ahora que hemos sido limpiados por su palabra y ya estamos en Él. ¿Cómo hacemos para crecer adheridos a Él? O cómo permanecer en Él.
Bueno, en el Perek 15, Pasuk 7 del Evangelio de Juan, él dice, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran y les será hecho. Ahí en ese texto, en todo el capítulo, él habla principalmente de tres grandes disciplinas espirituales por las cuales crecemos o maduramos espiritualmente al permanecer adheridos a Dios. Esas tres, en este Pasuk 7 podemos a través de las palabras de Yeshua descubrir tres grandes disciplinas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, mis palabras permanecen en ustedes harían referencia al estudio de las Escrituras, Talmud Torah, o sea, el estudio de la palabra. Pidan lo que quieran y les será hecho es la tfilá, la mitzvah del rezo, pero esta idea de si permanecen en mí, más adelante queda claro que se refiere a la obediencia a la palabra, o sea, si obedecen mi palabra, si estudian mi palabra, estarán en sintonía conmigo, entonces pidan lo que quieran, que les será hecho, porque va a ser conforme a la voluntad de Dios. Otro pasuk muy importante con respecto a la tefilá, lo encontramos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, en el Perek 5, y en los Pesukim 16 al 19, leemos que el Sheliach Shaul de Tarso nos dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en el Mesías Yeshua. No apaguen el espíritu. Entonces, una forma de no apagar el espíritu y de hacer la voluntad de Dios y estar siempre gozosos es orando sin cesar. Hacerlo con kavaná, con intención, con concentración. Por eso estén siempre gozosos. Es una mitzvah, la del rezo es una mitzvah que hay que hacer como cualquier otra mitzvah, con alegría, con gozo. Entre otras cosas, implica no solamente pedir, sino también dar gracias en todo. Y de esa manera estaremos glorificando a Dios con nuestra plegaria. Otro pasaje, sobre todo cuando pensamos esto de orar sin cesar. ¿Cómo hacemos para orar sin cesar? A veces no tenemos mucha idea de qué es lo que vamos a decir en las oraciones. En realidad hay muchas formas de orar, muchos nombres para la oración, porque la oración puede ir enfocada en distintos aspectos. Y de hecho, Shaul nos lo recuerda en 1 Timoteo Perek 2, ni bien empieza el capítulo, él dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Allí él habla de la tfilá con varios nombres, plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Son distintos elementos que conforman la plegaria, la tfilá. De hecho, si prestamos atención a los rezos que tenemos en el Sidur, el corazón de todos ellos es el rezo de la amidá. Y la amidá consiste de tanto alabanzas como peticiones por distintos temas y también acciones de gracias. Entonces, el rezo es bastante complejo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a veces sentimos que no tenemos las palabras para hablarle a Dios, para expresarle lo que queremos o lo que sentimos, o ni siquiera sabemos qué pedir porque realmente no sabemos qué necesitamos. A veces pasa que no tenemos ganas, a veces pasa que tenemos ganas pero no encontramos las palabras perfectas o las palabras justas para poder expresarle a Dios, o como dice la Escritura, para derramarle en nuestro corazón. A veces no encontramos las palabras.
Y al respecto, las Escrituras nos dicen que el mismo Espíritu ruega por nosotros aún con gemidos indecibles. O sea que aún cuando no sabemos cómo hacerlo, el Espíritu sí intercede por nosotros y lo hace. Pero hay una manera en que podemos aprovechar el poder del Espíritu para que nos guíe en la oración. Y es precisamente a través de los rezos. Hay varios tips prácticos que quisiera dar que van de la mano con el rezo. Como dije, los rezos que tenemos en Sidur todos consisten en la recitación de salmos o de otros versículos bíblicos. ¿Por qué es esto? Porque es una manera de fortalecer nuestra vida de oraciones profundizando en la palabra de Dios. Cuanto más conocemos las Escrituras, cuanto más nos sumergimos en ellas, más conocemos a Dios. Y cuanto más conocemos a Dios en profundidad, más íntimamente, es más estrecha la relación. Y podemos dirigirnos a Dios tomando en cuenta cada uno de sus atributos, ¿sí? Eso es una de las cosas que hace las Escrituras, rezar las Escrituras, porque empezamos a dirigirnos a Dios tomando en cuenta quién es Él, es decir, cómo es Él, su carácter, sus atributos. Incluso otra manera, cuando rezamos, el segundo tip sería, rezar la palabra. El primero sería, profundizar en las Escrituras, y el segundo sería rezar las Escrituras. ¿Cómo lo hacemos? Cuando recitamos los rezos de Sidur, estos salmos u otros versículos, o incluso podemos tomar la misma Biblia y elegir un pasaje y rezarlo nosotros, independientemente de usar el Sidur. Podemos tomar el libro de los Salmos, por ejemplo. Pero la idea es que nos apropiemos de las palabras que están allí. A veces pasa que al no encontramos las palabras que nos gustarían para expresar lo que queremos expresarle a Dios, pero leemos una porción de la Escritura que dice exactamente lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos decir. Ahí está la idea de rezar las Escrituras. Es apropiarnos de esas palabras, o incluso una manera también que podemos usar es como parafrasearla, adaptándola a nuestra situación. Ese era también uno de los propósitos que tenía el escriba Esdra a la hora de enseñarnos con el rezo a hablarle a Dios, que con el tiempo uno en otras situaciones donde no está usando el Sidur, de todas formas pueda usar las Escrituras como fuente de inspiración para dirigirse a Dios. Si tomamos por ejemplo los Salmos, vemos que en ellos tenemos alabanzas, tenemos clamores, tenemos intercesión, tenemos acciones de gracias, muchos tipos de oraciones sobre distintos temas. Y eso nos ayuda también a romper un poco la rutina, porque a veces cuando simplemente abordamos la tefilá como un trámite, o como un deber, caemos en la rutina de repetir siempre las mismas palabras en unos pocos minutos, y ya cumplimos con el deber, y realmente no rezamos con kavaná, con la intención de concentrarnos en Dios y conectarnos con Él. Así que el hacer la recitación de las Escrituras apropiándonos de los temas que están en el pasaje que estemos recitando, nos ayuda a realmente pedir a Dios concienzudamente. A veces no tenemos ganas de hacerlo. Hay una recomendación que daban, por ejemplo, los puritanos, que era ora hasta que ores. Es decir, tomar la iniciativa, hacelo y pasar tiempo en ello hasta que realmente
te empieces a concentrar en Dios y a conectarte con Él y fluya una oración genuina. Esa es la idea de ora hasta que ores. Y es un poco también una recomendación similar a la que encontramos en la epístola de Judas, en el versículo 20, cuando nos habla de orar en el Espíritu. Si vamos a realmente conectarnos con Dios, tenemos que orar en el Espíritu. Y una forma de hacerlo es precisamente, aunque no tengamos ganas, hacerlo porque estamos conectándonos con Dios. Realmente esforzarnos por hacerlo. Otra manera también es, para fortalecer nuestra vida de oración, es también planificar nuestras oraciones. Es decir, pensar realmente en qué es lo que vamos a incluir en ellas. Yo personalmente tengo un cuaderno donde tengo una lista de peticiones o temas. Entonces cuando hago mis rezos, sea el Shaharit o Minjá y Arbit, hay un momento que aparto después de hacer las recitaciones de Sidur en las que me concentro en orar por esos temas que tengo en esa lista. Y realmente eso me ayuda a orar concienzudamente y con Kavaná, con la intención de realmente conectarme con Dios y pedir de corazón por esos temas. Al ser una lista bastante completa la que yo he confeccionado, tiene varios temas, entre ellos hay mucha intercesión. Lo que es lindo porque de pronto uno está dedicando una buena cantidad de tiempo a orar por otros. Eso son algunos tips que puedo compartirles para que fortalezcamos o mejoremos nuestra vida de oración. La tefilá es una disciplina espiritual. Nos ayuda a crecer espiritualmente, a conectarnos más íntimamente con Dios. Y como dije al principio, la tefilá lo que hace es prepararnos para que seamos un recipiente apto para recibir el obrar de Dios en nuestras vidas, para recibir sus bendiciones. Entonces, repasando esos 4 tips, serían profundizar en las Escrituras para conocer más a Dios, orar las Escrituras, recitarlas, apropiarnos de lo que estamos leyendo en la plegaria que estamos recitando, sea un salmo o cualquier texto de Sidur, hacerlo, convertirlo en nuestras propias palabras, ¿sí? Rezar las Escrituras, orar hasta que oremos, es decir, esforzarnos, hacernos disciplinados en esto, aun cuando no tengamos ganas, recitar las Escrituras. Y por último, planificar. Puede ser armando una lista con peticiones, con temas, con personas por las cuales pedir, por las cuales interceder. Recordemos que la tefilá tiene como objetivo moldearnos, conectarnos con Dios para que seamos moldeados y lleguemos a ser cada vez más unidos a Él, adheridos a Él y cada vez más semejantes a Mashiach.